De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Es ahora el momento de escuchar una prédica de archivo de los tiempos de aliento del cielo, el 18 de julio. Qué bueno poder recordar y recibir una palabra que es siempre viva y siempre eficaz para cada uno de nosotros. Lucas, capítulo 17, en el versículo 11 en adelante, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y postró rostro en tierra y dice a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, te damos gracias, amado, por esta bendita palabra. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya, porque, Señor, tu presencia está entre nosotros. Señor, porque tu amor, Señor, es para hoy como lo fue para ayer, para aquel entonces. Gracias, amado. Tú eres el que fuiste, el que eres y el que volverá por segunda vez. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios. Y damos la gloria y la alabanza y un fuerte aplauso al que está aquí. Aleluya, al amoroso, al bondadoso, al todopoderoso, a Jesús de Nazaret. Fuerte el aplauso. Aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Hermano, toma asiento. De verdad que es lindo verle, conocerle. Yo creo que, de verdad, como dice la palabra, estamos apenas al borde de su camino. Yo llevo, no sé, cerca de 30 años de convertido. Yo entregué mi vida a Cristo con solo 16 años y lo sigo conociendo. Y me sigo enamorando de Él y me sigo dando cuenta que de Él poco y nada sé. Pero que Él cada día más se revela, Él cada día más se revela. Yo digo, qué pena, ¿no? Los que se pierden oportunidades tan bellas como esta, pero si oramos, cada vez más gente va a valorar, ¿sí?, lo que es estar en su morada, en su presencia. Porque Él está enviando bendición y vida eterna. Y si le damos el aplauso al que está acá, a ese soberano maravilloso, enamorados de Cristo, tenemos que estar cada día más Él se nos revela, cada día más Él se deja conocer
Y Él era el que es, el que fue y el que seguirá siendo. Amén. Y dice que en el versículo 11 que Él, Jesús, iba a Jerusalén. ¿Y sabés qué es lo que estaba en Jerusalén? Estaba el templo. Eso nos habla de la importancia que tenía y tiene para Jesús el templo. Él iba rumbo a esa capital, diríamos, de su poder. El templo, hermanos, la iglesia, no es cualquier sitio en la ciudad. Es el lugar, es la embajada de Dios. Por eso creemos, decimos y pedimos, le rogamos a Dios que siga en aumento el número de gente que valorice lo que es un santo lugar capital como es este. Y cuando venía entrando a este lugar, entraba con una hermana y me decía, sí, la verdad es un privilegio que habitemos donde estamos habitando. Yo creo que no solamente porque la iglesia se levanta en la capital, como Jerusalén es la capital, sino porque nos levantamos de parte de Dios en la arteria principal y central, en la avenida 18 de Julio. Yo no sé, geográficamente no lo tengo ahora presente en el mapa de Jerusalén exactamente dónde estaba descentrada o no el lugar del templo, pero yo creo que debería ser en el mismo centro de la ciudad, diríamos, lo más importante. Se ve que era para Jesús y tiene que serlo también para nosotros. Sepamos que el Señor ha tomado este rumbo hoy. El Señor vino primero y llegó antes que nosotros a este lugar. Jesús ya estaba acá antes que llegáramos. Aleluya, ya estaba acá. Él caminó rumbo a Jerusalén. Vos no habías llegado, vos no habías ni siquiera pensado en que quizás hoy venías o no, y el Señor ya estaba de cuerpo presente en este lugar. Los que llegamos a veces un poquito más temprano, nos damos cuenta siempre de eso, aunque lleguemos en momentos donde no tiene coincidencia con horarios de las reuniones. Yo muchas veces, obviamente, como pastor entro y salgo del templo de la iglesia, siento siempre está presente la presencia de nuestro amado Jesús. Él venía centralmente a este lugar. Él era, sí, el que ponía rumbo y pone rumbo también, no solamente como en aquel momento a aquellos discípulos, sino también a nosotros. Así como Él tomaba ese rumbo hacia Jerusalén como dirección y guianza para aquellos primeros discípulos, Él es el que quiere inspirar también nuestra llegada hoy y cada día a la iglesia. Mirá que estamos en el 2014. En cualquier momento viene Cristo. Estamos en los tiempos finales. Realmente Dios está tratando fuertemente con las naciones y con Uruguay también. Yo vengo de unos breves días de descanso y fue la semana pasada que predicó nuestra hermana Mari, ¿verdad? Y yo le preguntaba en estos días, ¿cómo te fue el miércoles pasado? Y me dice, bien, pastor. Un poquito nerviosa, pero Dios estaba conmigo. Y me contó que predicó de la segunda venida de Cristo. Y yo miro en esta misma palabra más adelante y veo también pasajes referidos a eso. Hermanos, más cuando vemos que ese día ya se acerca, tenemos, hermanos, en este fin de los tiempos que congregarnos más. Rompe el molde, y si tu molde era venir tales y cuales días y nada más, rompe el molde y venid con más frecuencia a la Jerusalén de Dios. Sí, donde Él llega primero que nosotros, donde Él puso rumbo y abrió camino. Para no Él llegar solo. Mirá que Dios no quiere venir a este lugar y encontrarse en medio de soledad. Él quiere encontrarte a vos. Él quiere encontrar contigo tus invitados. ¿Cuánto hace que no venís con alguien? Preguntale que tenés al lado, ¿cuánto hace que no venís con un invitado a la iglesia? En los primeros discípulos lograron otros discípulos invitándose mutuamente. Nosotros como que hemos perdido esa buena costumbre de contagiar a otros. El ser humano es un ser permeable, fácil de contagiarse. Hermanos, si lo malo se contagia con facilidad, cuanto más lo bueno. Y no hay que temer ni tener vergüenza. No hay que dejarse llevar por los pensamientos que a veces se inflaman de los mismos infiernos. Andá y llevá mi palabra que yo voy a estar contigo, dice el Señor.
Y vas a venir y vas a alegrar el corazón de Dios, no estando solamente vos, sino estando contigo también tus invitados. Y esta pequeña habitación pronto nos va a quedar chica y nos vamos a tener que ir no sé a dónde. Dale aplauso, aleluya, pero eso depende de vos también. Aleluya. Jesús puso rumbo a Jerusalén y sus discípulos seguían sus pisadas. Y sus discípulos hablaban a otros también de su maestro. Pero de repente nos sorprende cómo que el Señor, no digo que desvía la trayectoria, pero que hace una línea de camino que queda vigente para estos días. Y se nos deja ver con claridad que, mira el versículo 11, que leíamos al principio, que Él decidió pasar, ¿sí? No solamente llegar a Jerusalén, sino pasar, ¿sí? Como Él está pasando por muchos otros ambientes y otros muchos lugares, Él decidió pasar entre Samaria y Galilea. Hermano, Galilea es tipo de la tierra de Dios también. Es la tierra de avivamiento, es donde el Señor manifestó sus mayores proezas y maravillas. Ayer en la reunión de oración, sí, que si no viniste te la perdiste, estuvo tan linda. Sí, en la reunión de oración Dios nos hablaba, nos mostraba en otro pasaje lo que sucedió cuando la resurrección de Cristo. Y entre otras cosas, ante esa detonación de gloria por la resurrección de Cristo, Jesús les envió por el ángel a decir a los discípulos, sí, que ellos fueran a Galilea, y Él iba delante de ellos y Él le dijo, allí me veréis. Galilea es tipo del lugar de la revelación de Cristo, de la tierra del mover de Dios, del avivamiento mayor del ministerio de Cristo fue en la tierra de Galilea. Pero Él decidió pasar, dice, entre esa tierra de benditos y de bendecidos y encendidos en el poder del Espíritu Santo, que ¿cuántos hay como esos acá en este lugar hoy? ¿Cuántos están en tierra de avivamiento? ¿Cuántos están encendidos en el poder del Espíritu Santo? Pero Él se fue hasta la línea limítrofe con Samaria, y Samaria representa la tibieza espiritual, la mezcolanza, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque los samaritanos eran descendientes de judíos que se habían casado con extranjeros, ¿no? Con hombres y con mujeres no judías. Era la tibieza, de alguna forma representada. Era también representar de esa forma el mundo. Pero qué grande que es Jesús, hermano, que no se queda cómodamente en la capital, no solamente en medio del templo. Él camina por esa línea, ¿sí?, divisoria, donde Él puede, sí, de alguna forma estar visitando y alcanzando a los demás, a los del mundo, a los de Samaria. Pero también puede estar alcanzando a los que andan en más o menos, a los que son de Galilea pero están en la línea limítrofe, a los que son de Cristo pero están pisando la raya, están pisando la línea. Y Él decidió pasar por ahí. Y eso está hablando del tocado, del amor que hay en el corazón de Cristo. Él está y sigue estando, hermano, interesado por lo que están en Samaria, ¿sabías? Este mundo está lleno, está plagado de gente samaritana, de gente que tiene una mezcolanza espiritual adentro, gente que cree en Dios, pero cree en los Baales también. Gente que busca a Dios a su manera, pero están enredados en hechicería y brujería. Esa gente de Samaria, el Señor quiere que las salgas a buscar, porque Él está caminando entre Galilea y Samaria. Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, porque un día ahí me encontraste a mí también. Un día ahí me encontraste a mí también, Jesús. Aleluya. ¿Vos te creés que Él está solo acá en el templo, que Él está solamente acá en Jerusalén? Él también sale con su mirada y está viendo a la gente que está del lado afuera. El corazón piadoso y compasivo de Cristo late por los perdidos. Quiere el Señor que camines con Él en esa línea de rescate de almas. Sí, pero también es la línea no solamente de decir para el lado afuera Samaria,
los del mundo, los samaritanos, los tibios espirituales, sino también es la línea divisoria hacia adentro, decíamos recién, de los que caminan pero algo chuecos espiritualmente, que están pero no del todo encendidos, están sí dentro de lo que deberían estar, pero apenas al límite nada más. Y si bien el Señor iba rumbo a lo central y céntrico de Jerusalén, Él quiso pasar por la línea limítrofe para traerlos de afuera adentro y traer los que andan en la ribera espiritual, traerlos para Jerusalén también. El Señor no quiere que estés caminando en el límite de las cosas de Él. El Señor es alguien que rodeó, yo diría, por ese camino. Él fue por esos límites para traer de afuera a unos y arrimar del límite de Galilea a otros y llevarnos pronto a todos, pero a la Jerusalén celestial. Dale el aplauso, aleluya, y centrate en las cosas de Dios, aleluya, no te dejes llevar fuera de los límites, fuera de fronteras. Y hermano, Él es tan bueno que se metió en la villa de los samaritanos, se metió en la aldea. ¿Sabés qué quiere Dios? Que nosotros vayamos y lo llevemos a Él con nosotros, por no decir que en verdad Él es el que nos lleva a nosotros, y nos vayamos a las villas, nos vayamos a los suburbios, nos vayamos a esos recodos, ¿sí?, de este mundo, a esos lugares que parecen tan insignificantes, ¿no? Porque Él en esa tierra de Samaria decide ir a ese lugar tan ínfimo, tan pequeño como una aldea que ni siquiera nombre de ella se nos da. ¿Sabés que el Señor quiere que nosotros nos movamos hacia los lugares necesitados? Que vayamos hacia los lugares marginales. Capaz que hay gente que vive en los límites, en la parte limítrofe aún de la ciudad, cerca de las villas, de las barriadas, ¿sí?, donde el Evangelio, sí, quizás no está llegando en la medida que tiene que llegar o como debería de llegar. No estamos para cuestionar a nadie, no estamos para juzgar a ninguno, pero estamos para hacernos nosotros también útiles en las manos poderosas del Señor. Y cuando Él llegó, y no solamente pasaba, sino, dice el versículo 12, entró en una cierta aldea sin nombre de esa tierra limítrofe, se encontró, ¿sabés qué?, con necesidad. Se encontró, como quizás el Señor aún en esta misma capital espiritual, que es su casa, su iglesia, se encuentra también con enfermos, se encuentra con enfermedades. A veces pensamos que el hablar de sanidades y milagros es solamente para las campañas. Pero yo pregunto, ¿el Jesús de las campañas no es el Jesús de nuestros cultos? Es el que tenemos todos los días caminando entre nosotros. Es el Rey soberano que puede hacer cosas tremendas. Y cuando vio a los samaritanos y entró en la tierra de ellos, lo primero que se fijó la Escritura fue en gente que estaba sufriendo físicamente una enfermedad. Y eso nos habla del tipo de mirada de Jesús. El Señor ve en un primerísimo plano a los que sufren en su salud. Y hay diferentes enfermedades, ¿no? Hay gente que también enferma de vieja, hay gente que enferma aún siendo joven. Sí, es impresionante ver eso, ¿no?, y notar eso en estos días. Recién hablábamos con una hermana que tiene un sobrino en el CTI, un joven de poco más de 20 años. ¿Y eso el Señor lo está viendo? Claro que lo está viendo. Y si hoy estás acá en enfermedad, la retina, la mirada, el ojo poderoso del Señor, ¿acaso te crees que no está mirando tu dolor y tu sufrimiento? Dice que entró por ese lugar y lo primero que vio fue enfermos, leprosos. Ahora sabemos que la lepra también es un símbolo espiritual. Habla del pecado. El andar en las zonas limítrofes con el mundo, sí, en el límite entre Galilea y Samaria, generalmente es para luego terminar con cuestiones
espirituales que pueden transferirse y mostrarse ante el ojo del maestro como una lepra espiritual, porque eso es el pecado. El pecado es algo que se te pega. Dice que la lepra era altamente contagiosa y se le pegaba la piel de la gente sana. Así es el pecado de este mundo. Vos te arrimás, por eso hay que caminar lejos del mundo, lejos de las cosas malas de este mundo. Vos te arrimás a eso y, como decíamos hoy al principio de la reunión, somos seres contagiosos, fácilmente nos podemos contagiar. Y la lepra era altamente contagiosa. Y la lepra simboliza el pecado. Cuando hay alguien que está en ese descuido, en ese deslizadero espiritual, a donde el Señor va a buscar a los que se han debilitado, a esa línea limítrofe, muchos terminan en un estado donde sus vidas han sido ensuciadas, han sido salpicadas, han sido contagiadas con algunas cosas de este mundo. Y sabés que la gente que no conoce a Dios, los tibios de Samaria, están como aquellos leprosos, están como mirando extrañados de lejos las cosas de Dios. Yo cada vez que estoy acá y veo a alguien nuevo en el culto, lo observo, ¿sí? Sin que se note mucho para que la persona no se siente observada, pero me di cuenta que es una persona que se para así como distante, como todos nosotros al principio. Yo me acuerdo, la primera vez que me congregué fue allá en Rocha, y yo también miraba como de lejos, como que me ponía de lejos a mirar y a observar hasta un poco desconfiadamente lo que estaba pasando, o más que solamente desconfiadamente, ¿no? Lo que había en estos leprosos que el Señor encontró. Sí, que habla del dolor, habla de la enfermedad, habla de lo mucho que se duele y se sufre lejos de Cristo, habla de los que se contagian, ¿sí?, con la lepra del pecado, ¿sí? Mucha gente está en esa situación de quedarse mirando de lejos, ¿sí? Como que les falta esa confianza, le falta eso que nosotros tenemos que tener hoy, eso que todos tienen que perder hoy en este lugar, porque los que estaban lejos miraban de lejos, pero nosotros que estamos en el seno de Dios, que es Cristo Jesús, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque hoy vas a hallar oportuno socorro. Dale el aplauso, aleluya. Pero ellos estaban de lejos, aleluya, mucha gente mirando de lejos las cosas de Dios, aleluya, y diciendo esa flor de piel, ¿no? Jesús, dice el versículo 3, que ellos decían: Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Un clamor que sigue hoy subiendo delante de Dios. Un clamor que tiene que seguir también siendo elevado desde nuestros corazones. Ahí estaban estos levantando su voz, pidiendo el socorro al Maestro, personas que habían caído en esa situación, ¿sí?, en la cual sabemos que está el mundo entero. Gente que está cargando con la lepra del pecado, gente que está habitando del otro lado de la línea de la frontera, como así también aquellos que se arriman, que se acercan a los límites de las cosas de Dios y caen en una situación quizás similar al resto del mundo. Y esos, con su voz, clamando a los oídos del Maestro, serían oídos por Jesús. Cuanto más si hoy nosotros, estando en su santo lugar, levantamos nuestra voz, el Maestro nos oirá y misericordia de nosotros tendrá. Dale el aplauso, aleluya. Él es el que oye el clamor del que clama: Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Y dice que el Señor les oyó. Los oídos de Jesús están atentos. No es porque se levante la voz a través del audio de los amplificadores de la iglesia, sí que va a llegar el clamor al cielo. Dios, a través de Cristo, está con su oído inclinado para escuchar
la voz de la oración, del clamor de cada uno de nosotros. Como aquellos que estaban pidiendo misericordia fueron oídos. Y dice que no solamente, obviamente Él los oyó, versículo 14, dice que Él también los vio. Y no solamente los vio, sino que también les habló. ¿Y qué les dijo? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Saben dónde estaban los sacerdotes? En Jerusalén. Donde Jesús inicialmente iba rumbo, ¿a dónde? Hacia donde estaba el templo. Donde ellos habrían entonces de obtener lo que ellos estaban necesitando, pero con el solo oír la voz de mando del Señor, con el solo obedecer a lo que el Señor le estaba diciendo, vayan al templo, vayan a Jerusalén, vayan donde están los sacerdotes, con el solo decidir de ellos de ir a donde estaban los sacerdotes en el camino, mientras ellos iban, fueron limpiados. Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, porque con el solo pensar en obedecer y en decidir en mi corazón el hacer tu voluntad, ya viene tu bendición sobre mi vida. Aleluya. Mientras ellos iban, dice que ellos fueron limpiados. Del momento que uno decide hacer la voluntad de Dios, ya eso acarrea bendición para nuestras vidas. Cuando el corazón se dispone, Dios lo conoce. Cuando uno se decide hacer la voluntad de Dios, el Señor ya se dispone a dar y a conceder las peticiones de nuestro corazón. Ellos estaban pidiendo sanidad, ellos estaban pidiendo un milagro. Ellos, a pesar de su desvío, a pesar de su distancia, a pesar de su lugar donde estaban sus vidas, el Señor pasó por ellos, el Señor los vio, los escuchó, les habló y los envió donde ellos también tenían que ir, donde nosotros hoy hacemos bien en estar, en la Jerusalén de Dios. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.